bienvenidos a un episodio más de esto que es Charlas con Impulso. Como pueden ver, hoy no estamos en el set de costumbre, porque bueno, ya si nos siguen a través de nuestras redes, vieron que estuvimos en un foro de innovación que organizó Canacintra. Por ahí, si no han visto, vayan a nuestras redes a ver todos los videos y todo el contenido que estuvimos haciendo de ese gran evento, porque la verdad es que fue un evento muy fructífero y con muchos beneficios para la industria y para nuestro estado. Pero bueno, continuando con nuestros programas semanales, hoy estamos platicando también con un gran emprendedor en un rubro que a muchos nos gusta y nos llama la atención y que muchos soñamos con tener un emprendimiento así. Él es Rodolfo Andreu. ¿Cómo está, Rodolfo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por hacerlo también durante este foro. Excelente. No, gracias a ti porque sabemos que vienes de viaje, vienes un poco cansado, pero qué bueno que aceptaste venir a platicar con nosotros. Pero siempre esto reanima la sangre. Excelente, me da gusto. Y pues como les platicaba, él él es representante de Cervecería Primus. Muchos la conocemos, otros no tanto, pero se ha vuelto un punto en el sector turístico importante dentro de San Juan del Río. Ya ahorita él nos irá platicando un poquito más de cómo inició esta historia, a qué se ha enfrentado y cómo va y cuáles son los planes a futuro también de Cervecería Primus. Claro que ¿correcto? Sí, con todo gusto. Perfecto, pues yo nada más recordarles a la gente, ya saben, la recomendación de siempre, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a dejar un like, un comentario de qué les parecen estas charlas, qué fue lo que más les gustó, qué les gustaría ver, porque eso nos incentiva a nosotros a seguir creando contenido. Y pues bueno, que disfruten esta charla tanto como nosotros, ya saben, de preferencia con una cerveza de Primus o con algo que tengan ahí a la mano. Así es. Exacto. ¿Listo? Listo. Perfecto, pues como te comentaba, vamos a iniciar esta entrevista o esta charla platicándonos un poco de cómo fue tu etapa de niñez, juventud, qué hacías, qué te llamaba la atención y por qué decidiste hacer lo que hoy haces. Siempre fui una persona inquieta, eso sí debo decirlo, mis papás me lo decían mucho y de alguna manera siempre tuve una, pues yo creo que clara visión desde temprano que quería hacer algo, ¿no? Okay. Y que no tenía ni idea. Pero sabías que algo había que hacer, ¿no? Siempre me han gustado a mí dos cosas. La primera es crear. Okay. Y crear me refiero a decir estupideces. Que también se requiere mucho talento para eso, ¿sí? Tal vez no soy tan cómico para eso, pero sí, siempre se han hecho muchas tonterías si lo quieres ver así. Y la otra, además de crear, siempre me ha gustado el tema de producción, la manufactura. Entonces, de alguna manera, eso fue lo que yo traía muy claro desde pequeño y nunca tuve prisa, ¿no? Y se fueron acomodando las cosas. En su momento, pues creo que siempre he sido soñador, eso sí es un hecho. Y de alguna manera decía, yo quiero estar en un lugar donde no exista la competencia y quiero crear mi competencia, ¿no? Okay. Y curiosamente yo en esa época me dedicaba al mundo del aceite comestible y estando viendo un estante de aceite comestible en el súper, pues vi la cantidad de marcas que había, ¿no? Sí. Y había no nada más muchas marcas, sino variedad de empresas que producían ese aceite. Y luego, no sé si ese día, semanas, meses después, me cayó en cuenta que en México solamente había 2 cervecerías. Y dije, si no más hay 2, pues hay poca competencia. Las que todos conocemos. Pequeños monstruos, en México en esa época, y ahora pequeños monstruos internacionales, sí. pero había 2, nada más, ¿no? Entonces, empecé con esa inquietud, siempre he sido muy curioso y entonces empecé a ver similitudes del proceso de producción de aceite con de la cerveza. Empecé a hacer cerveza en mi casa por curioso, dije, pues creo que lo puedo hacer, ya conozco algo de maquinaria acá y eso me fue llevando de una cosa a la otra y empecé a tratar de hacer un producto en el sótano ahí de casa de mis papás. Sí. Y hasta que un día dije, pues quiero montar una cervecería y mi papá dijo, aquí no, vete a buscar quien te la produzca, pero aquí no lo vas a hacer. Y entonces me empecé a mover, a ver qué podía salir. Y en esa época de verdad no había muchas cervecerías en todo el país y encontré un par de ellas que tenían capacidad ociosa y empezamos a producir cerveza en sus instalaciones. Después de eso, pues ya vimos que había cierta demanda, ya vimos que empezaba a generar un nuevo nicho de producto que se llama cerveza artesanal, que en su momento posicionarla no fue nada fácil y de alguna manera pues, tratamos de ir poco a poco incursionando. Y de hecho fue hasta, empezamos en el 2006, estuvimos en la empresa, yo siempre también supe que lo quería hacer de una manera ordenada.
ordenada, correcta. Sabía que iba a doler mucho el tener que generar gastos tal vez innecesarios cuando empiezas, pero también algo que siempre he tenido muy en mente es que si empiezas mal, corregir todas las cosas que tienes que hacer después, no decir que es imposible, pero duele mucho. Y te va a salir mucho más caro, además. No sé si más caro, pero yo creo que el trabajo va a ser mucho más fuerte, reacomodar todo, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, lo voy a poner en tela de juicio. Okay. Y entonces, desde ahí empezamos a hacer las cosas como se debían, ¿no? Entonces, fue un poco lento por conseguir todos los trámites, hablando del registro de marca, las marcas que traíamos en mente ya estaban tomadas casi todas, entonces era pues, ir buscando hasta que encontramos una marca que a mí me hacía sentido por un tema nostálgico que se llama Tempus, hacía sentido con el primer estilo de cerveza que decidimos realizar, que significa cerveza antigua, y Tempus significa tiempo, y de ahí pretendíamos traer el sabor a través del tiempo, ¿no? Okay. Y así se generó esa primera marca, que para el momento del mercado pues, la decidimos hacer muy similar al mundo del vino, ¿no? Una etiqueta sobria con un así que un diseño también bastante sobrio. Sí. Y eso nos empezó a ayudar a abrirnos algo de mercado, ¿no? Okay. Pero no era suficiente. Necesitábamos algo más grande, ya veíamos que pues, producir en otra cervecería no era lo más conveniente para nosotros, entonces pues, decidimos incursionar en comprar nuestra propia maquinaria, y yo decidí ya desde antes que iba a hacer acá. A mí lo que siempre me ha gustado de San Juan del Río ha sido el tema agroturístico que hay, sobre todo de los vecinos, ¿no? Llámese Ezequiel Montes, Texiápara, etcétera, y de alguna manera la idea era empezar a cautivar más turismo desde ese punto de vista, sabiendo que San Juan es un lugar mucho más industrial, ¿no? Entonces eso nos empezó a ayudar a abrir puertas con turismo aquí mismo en San Juan. Ahí empezamos ya con una nueva marca de cerveza que se llama Jabalí, donde en ese momento que ya podíamos controlar la producción nosotros, en la planta pues vimos que hacía todo el sentido del mundo. Hicimos una marca más jovial, también más divertida, y de alguna manera pues empezábamos a darle más vida al proyecto, ¿no? Perdón que te interrumpa ahí tantito. Quisiera saber y quisiera que recalcáramos dices que empezaron en el 2006, digamos, ya como el proyecto formalizado, ¿no? Lo que pasa es que yo empecé a hacer cerveza como en el 2004 en mi casa. Ajá. Pero para conocer el proceso. Claro. En el 2006 fue, vamos a aventarnos. De 2004 a 2006 fue como el proceso de prueba y error. Entender el proceso, ¿no? Ok. Y de 2006, ¿cuánto tiempo te llevó a que ya tuvieras ya tu empresa? Bueno, pues la empresa se constituyó en el 2006. Ok. La primera cerveza la vendimos hasta el 2007, por todo el proceso, digamos, administrativo que teníamos que llevar desde el registro de marca, el diseño, cosas tan tontas como es el suaje de la etiqueta, cómo debía de ser, los colores que debíamos utilizar, etcétera, etcétera. Entonces sí fue un proceso largo, sí, pero pues, interesante, ¿no? Entonces, a diferencia de muchas otras empresas o emprendedores, que lo que primero que hacen es aventarse sin empezar a cuidar otros aspectos del negocio, yo sí me fui mucho a los detalles, ¿no? De cómo quiero hacer el producto. Claro. No tanto cómo llevar el negocio, porque eso, si hay algo de lo que te puedo decir que me puedo arrepentir en su momento y de hecho hasta me jactaba de no hacerlo, era de un plan de negocios, ¿no? Y no tanto por saber si iba a ser fructífero o no, sino para darle realmente foco a lo que tú quieres hacer y que cada acción que tú hagas contribuya al objetivo de la empresa, ¿no? Por supuesto. Principalmente por esa razón. Pero bueno, el chiste es que éramos muy atrabancados, íbamos a hacer esto y de repente estábamos patrocinando un evento de Concamín, de hecho, y luego estábamos al día siguiente en la Castellana dando a probar cerveza y luego estábamos en el evento, entonces como que no había foco. Lo que salía lo hacíamos y eso no era, la verdad, lo más correcto, ¿no? Okay. Incluso una de las cosas que todavía me acuerdo que logramos, y también me arrepiento de esta decisión, y aprendí, y no me arrepiento porque aprendí mucho, ¿no? Exacto. Que tuvimos un intercambio con una editorial de revistas. Entonces nosotros regalamos cerveza y ellos nos daban la publicación.
y nos dijeron, pues, ¿en cuál de todas las revistas quieres aparecer, ¿no? Pues obviamente en la que tenía más tiraje, era una revista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero más enfocada hacia el sector masculino, y la verdad, me quise aborazar, ¿no? Yo sabía que había otro que me gustaba más, que era como iba enfocada al sector indie o independiente, y ese estaba más adecuado. Más ad hoc, ajá, ¿no? Pero yo me fui por el de más alcance, sí. ¿no? Y curiosamente, ese fue la última edición de esa revista porque tronó, entonces ni le dieron mucha difusión, sí me la llegué a topar en algún aeropuerto, me acuerdo, pero ya estaba muerto. Y en cambio la otra sí prosperó, ¿no? Entonces cuando dije, híjole, hubiera preferido hacer una comunicación correcta a mi público correcto, más que tratar de llegar a todo el mundo, ¿no? Fíjate, y ese punto, trato yo entre las charlas, focalizar algunos puntos que me parecen importantes para que la gente entienda el porqué de las cosas, ¿no? Eso que hablas ahorita de aborazarte y de querer irte por la que te decía, no, esta tiene 1 millón de tiraje y la otra pues no tanto, pero era un nicho más enfocado y era un nicho que a lo mejor hacía mucho más match con tu público objetivo. Así es. Y es lo que hemos querido que la gente entienda, la gente que crea un negocio, que ya tiene un negocio y que de repente se ve como atorado y que dice, pues es que no vendo y hago publicidad y hago esto y hago el otro. Pero es enfocar los esfuerzos de publicidad o los esfuerzos de venta o los esfuerzos operativos hacia el público que de verdad sí le interesa tu producto. Así o que es. le puede llegar a interesar tu producto, ¿no? Porque aquí el claro ejemplo, de nada sirve que salgas en millones de tirajes de revistas si no es al público que te Así quiere es. comprar. Entonces son de las cosas que yo fui aprendiendo en el camino a la Claro, mala. son aprendizajes. Sí, que no me arrepiento, pero creo que sí lo hubiera hecho diferente. Si alguien me lo hubiera, es el tema, ¿no? No tenía como un mentor que me dijera, pues por aquí sí, por aquí no. No estaban, donde yo me acuerdo, ese tipo de herramientas como puede ser su plataforma para poder conocer qué puede ser bueno o qué puede ser malo, ¿no? Era mucho prueba y error, como te decía hace rato, Así ¿no? es. Y de a lo mejor dejarse guiar un poco por como dices tú, ese impulso, ese ímpetu de querer llegar a más personas, pero haciéndolo pues de la forma incorrecta. Así ¿no? es, así es. Muy bien. Oye, ahorita nos comentabas también algo importante. Tú dijiste que desde el principio sabías que querías hacer algo, ¿no? Y dijiste, no sabía qué, pero yo sabía que quería hacer algo. Y me hace mucho sentido con la parte de que dices, ok, yo empecé a hacerlo en mi casa hasta que dije, ok, ya puedo hacerlo a un nivel económico, a un nivel redituable, pero siempre en orden. Y eso pasa también mucho en los emprendimientos, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, nos queremos aborazar y queremos de repente ir peloteando lo que nos cae, como lo decías tú, y no es tan bueno a veces, ¿no? Nosotros siempre se los decimos, la gente que empieza un proyecto, un emprendimiento, tiene que tener una visión clara de a dónde quiere llegar, ¿no? En el camino a lo mejor habrá bifurcaciones y habrá cosas que tienes que ajustar, pero creo que cuando tienes la visión clara de dónde quieres llegar, eso lo vas solventando de mejor manera. A diferencia de que si vas, pues cayó esto, voy, y ahora esto voy. Entonces, te diversificas tanto que llega a ser perjudicial para el negocio, ¿no? Yo también creo que tienes que entender por qué quieres emprender, ¿no? Claro. En mi caso, yo siempre he sabido que lo que ya se ha creado ya tiene vida propia, no depende de mí. Yo siempre he querido generar un legado, ¿no? Sí. Y trasciende más allá de lo que puede explotar al momento. Es decir, yo creo que hay empresas y negocios, ¿no? Empresas son las que perduran, no importa si está el emprendedor, y un negocio es aquel que principalmente lo lleva pues un emprendedor, pero cuando esa persona ya no está, se muere ese negocio, ¿no? Claro. Porque no buscó que tuviera esa vida propia, ¿no? Sí. Entonces, si el objetivo de alguna manera es crear valor y que se siga generando ese valor, o sea, creo que ninguno de los dos son caminos equivocados, al contrario, es nada más tienes que saber cuál camino quieres escoger, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre lo he tenido claro y, por ejemplo, saber empresas grandes como Bimbo, que siguen las utilidades reinvirtiéndolas y creciendo y creciendo y creciendo, te das cuenta que no es un tema de los emprendedores de su momento que dijeron, pues, quiero hacer un negocio y pasármela bien, vivir bien, sino más bien quiero generar valor, ¿no? Y lo siguen haciendo después de
de varias... muchísimos años y generaciones, ¿no? De personas que han pasado. Pues es la segunda generación la que está en Bimbo ahorita, no han pasado sí. tantos, ¿no? Pero finalmente es eso, ¿no? Yo creo que es el saber hacia dónde lo quieres hacer. Y como bien dije, no está peleado si una está correcta y otra es incorrecta. Simplemente es saber qué quieres y ser congruente de tus acciones con lo que quieres, ¿no? Y yo creo que esa parte es una de las cosas más complejas, ¿no? de emprender, porque muchas veces nos venden la idea de que emprende para que seas dueño de tu tiempo, y emprende para que obtengas libertad financiera, y emprende para que obtengas esto y para que obtengas el otro. Creo que es todo lo contrario. Y al contrario, siempre Paco, por ejemplo, lo dice cuando iniciamos el podcast: ¿estás dispuesto a lanzarte a un negocio donde vas a trabajar 24/7 y donde vas a llorar y vas a dejar de comer y todo eso? Y no todos están listos para eso o dispuestos a hacer el sacrificio que eso requiere, ¿no? Es complejo y creo que sí concuerdo mucho con lo que tú dices. Depende la visión y el objetivo que te plantees desde un principio, y es lo que te decía al principio de este comentario. Creo que es ahí donde nos falla un poco, el aprender a establecer bien esas metas, esos objetivos, y entonces enfocar todos los esfuerzos para llegar ahí, ¿no? Así es. La verdad es que todo esto que te digo no fue algo que lo supe desde un inicio. Claro. Ha sido un proceso en el cual te vas dando cuenta qué hiciste mal, qué le movías, en qué te tienes que volver a reencontrar para seguir el camino que tenías originalmente, y es un proceso, ¿no? ¿Y qué cosas nuevas tienes que aprender, no? Porque yo creo que también tienes que estar dispuesto. Pasa mucho que de repente somos expertos en algo por la formación profesional que tuvimos o por alguna experiencia laboral o no sé, lo que tú quieras. Y creemos que ya podemos llevar a cabo todo un proceso que está alrededor de. Pero creo que ese también es uno de los factores que determinan el cierre de una empresa, ¿no? El hecho de cerrarte en no querer aprender cosas nuevas que son necesarias para llevar a cabo un negocio. Así es, ¿no? Yo creo que ahí mucho también depende de las personas o las empresas cómo se generen, pero es un poco de humildad el poder decir, a ver, espérame, estoy haciendo las cosas de la manera correcta, mi entorno es el adecuado, tengo que mover algo de mis piezas porque tengo que dirigirme hacia otro lado. Pues es importante reflexionar muchas veces, ¿no? Y tocar base de si lo que está haciendo es lo adecuado. Exactamente, y es como te decía, es muy complejo, pero se puede lograr a final de cuentas. Es mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero se puede lograr, y es el mensaje que queremos darle a las personas. Cuéntame entonces, ahora, ya cuando tuviste tu maquinaria, tu propio espacio, que empezaron a hacer su propia producción, ¿qué fue lo que te topaste que jamás te imaginaste? Tuve nuevos problemas. Exactamente. ¿Cuál fue uno que digas, híjole, esto nunca pensé que lo iba yo a ver o algo así? Pues desde encontrar los proveedores adecuados para echar a andar ciertos equipos, nosotros tuvimos que empezar pues innovando, me refiero a buscamos maquinaria de segunda mano, medio saber qué se necesitaba, pero no ciencia cierta. Ajá, entonces también fue prueba y error, tanto de proveedores como de procesos y demás, ¿no? Yo donde trabajaba antes, debo decir que estaba muy mal educado, porque es una empresa en la cual todo lo que requiera para trabajar, lo tienes, ¿no? Y entonces, pues nunca te faltaba nada. Y cuando estás del otro lado, cuando no tienes absolutamente nada, te das cuenta que ese modelo no funciona. Más bien tienes que optimizar y hacer demasiado con lo poco que puedes llegar a tener, ¿no? Entonces, ese tipo de choque de decir, híjole, antes si estaba trabajando en esa empresa y se iba a instalar un equipo, venía el equipo eléctrico, el de montajes, llámale otros 5 más, y acá eres tú todo, ¿no? Todo lo y sí, o sea, cometí errores pues, por estar haciendo yo todo de instalación, que sí sé que me ahorré, pues tal vez X número de pesos, pero perdí tiempo, perdí muchas cosas que pude haber ganado si tal vez hubiera contratado a la gente adecuada para hacer esos trabajos. Me sirvió para aprender, sí. Creo que no es la mejor manera de aprender, ¿no? Sí, es muy rudo. Pero nadie aprende en cabeza ajena, dice. Sí. Por más que alguien te diga, es bueno escuchar los consejos de los demás y es bueno tratar de orientar, ¿no? Pero, pues sí, a final de cuentas tú tienes que aprender y darte
unos buenos chingadazos para levantarte y pues, aprender ahora sí que a través de ello, ¿no? Así es. Oye, ¿y hubo algún momento en todo este proceso en que quisieras abandonar, en que dijeras, híjole, ya estoy harto, ya no quiero hacer esto? Pues desde el día 1. O sea, la verdad te entran todos los miedos. Sí. Ya estoy aquí, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y funcionará, no funcionará? Te cuestionas todo, ¿no? Entran muchos miedos, pero no dejan de aparecer. Y para mí hay una cosa interesante que es, dime cuáles son tus miedos y te diré qué amas, y viceversa. Dime qué amas y te diré cuáles son tus miedos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso me ha ido... ¿Como impulsando? Pues más que impulsando, yo creo que es curtiendo, ¿no? Porque tienes que saber que, pues sí, te da miedo esto, pero tiene una razón de ser. Tienes miedo a que fracase algo, pero en realidad es lo que amas, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, sí, creo que eso me ha llevado por ese camino. Te ha llevado eso. Y es complejo también porque mucha gente no sabe canalizar esas emociones, ¿no? El hecho de que el permitir que el miedo los frene a hacer algo, a dar el siguiente paso, pues yo creo que ha sido la muerte de muchos proyectos, de muchos productos o servicios que pudieron haber sido muy exitosos, sí, y que no lo fueron por ese miedo, por ese freno que les ponía el miedo, ¿no? Pues puede ser que sí, y yo encuentro también otro tipo de miedos, o lo poco que he podido estudiar y ver qué pasa en el emprendedurismo mexicano, es que queremos emprender para nosotros mismos y el proyecto es nuestro, y no te haces de la gente adecuada, ¿no? Ahorita tienes miedo, pero, y hay mucha gente que se podrá quejar, es que no tengo dinero, ¿no? Sí. Pero siempre hay o una fuente de financiamiento adecuada o algún socio adecuado capitalista, y siempre hay una manera de crecer. El tema es que tenemos que empezar a dejar de vernos como lo quiero esto para mí, y más bien cómo genero valor y puedo hacer esto más grande sumando a la gente que está alineada a mi proyecto, ¿no? Y eso creo que falta mucho, y muchas veces yo creo que también los proyectos mueren por eso, es decir, no puedo, pero es más que el miedo de decir, suelto algo que es 100% mío a pensar que tienes que soltar mucho, ¿no? O un gran pastel. ¿Qué tan complejo es encontrar a esa gente? Te comento esto porque, como te decía hace ratito fuera de cámaras, yo soy de la Ciudad de México, nacido allá, y conozco mucha gente que vive aquí en Querétaro de la Ciudad de México. Y muchos de ellos, te puedo decir que el 80% de los que conozco que son de Ciudad de México, me han comentado que es complejo encontrar personal aquí en Querétaro. Pues yo creo que es complejo encontrar personal en cualquier lugar, ¿eh? O sea, pues sí, es un tema. Es un tema, el capital humano siempre estará escaso. Sí. Yo creo que nada es fácil y tienes que darle tiempo al tiempo. Es decir, para yo conseguir gente adecuada para una posición, pues es que ha sido prueba y error, es que vas viendo, uno, que le gusta a la persona estar ahí, que generas buena mancuerna y empiezas a hacer equipo, y luego que esa persona de ese equipo pues te pueda llevar bien con nosotros. Entonces tienes que empezar a jugar una especie de coach, ¿no? Cualquier líder en una empresa, en una organización, más que hacer cosas, influye en su gente. Y entonces te vuelves ese estratega, director técnico, como le quieran llamar, sabiendo conjuntar a la gente y empezar a ver lo que necesitas de la persona, las capacidades que tienes o tiene esa persona, cómo las vas puliendo, labrando para que haga match con todo lo que quieres hacer dentro. No es sencillo. Nada. Y si hay gente que hay local, hay muchas cosas que se generan de alguna manera espontáneas, hay otras que tienes que irlas puliendo muchísimo, ¿no? Me estoy queriendo acordar de alguna frase que leí hace poco en un libro y tenía que ver con Amazon, si mal no recuerdo, que decía Jeff Bezos, y hablaba de... Lo tengo aquí anotado, espera. Ahorita lo sacamos ahí. Espera. Para que lo cheque, sí, porque si no se le va la idea y nos deja nosotros también aquí en la incertidumbre de saber qué nos iba a comentar. Fíjate que ahorita que en lo que buscas tú esta frase que nos decías,
esto que nos dices de aprender a mover las piezas, de volverte el estratega y volverte esa persona que tiene una visión, lo hemos comentado mucho también. Yo le llamamos, acá en Enfoque lo hemos platicado, aprender a ver desde el segundo piso, ¿no? No es lo mismo que tú veas en una posición a nivel, digamos, de cancha, no puedes ver las mismas cosas que si te sales un poquito del negocio de la empresa y empiezas a ver entonces todos los elementos que influyen alrededor de, ¿no? Ajá. En el personal, en tu operación, en tu logística, en tus ventas, en lo que tú quieras. Empiezas a ver otros elementos y entiendes cómo influyen entonces en tu proceso y puedes ajustar ciertas tuercas o ciertas cosas que te ayuden a eficientar ese proceso, ¿no? Sí, ya la encontré. A ver, échale. A ver si la puedo traducir bien, pero si mal no recuerdo fue en un libro que estoy escuchando de Jeff Bezos. Ok. ¿No? Bueno, a ver. Un libro que no es de Jeff Bezos, es Pero habla de... déjame acordarme, espérate. Es como la historia de Amazon, ¿no? Ok. Ahí bien. Y entonces, según lo que recuerdo, porque ahí lo escribí, decía que tú puedes trabajar de dos maneras, ¿no? No, tú puedes trabajar de tres maneras, Ok. ¿no? Por mucho tiempo, muy duro y de la manera más inteligente, ¿no? En inglés se oye mejor que you can work long, hard and smart. Ok. Y lo que decía en un principio es, escoge dos de ellas, ¿no? Puedes trabajar mucho tiempo y puede ser de alguna manera muy mucho trabajo, pero no de la manera más eficiente. O sea, es, por decirlo en ¿cómo se llama? En palabras más coloquiales, horas nalga, ¿no? Ok. Y eso, pues, estar ahí mucho tiempo de nada sirve, ¿no? Claro. O puedes trabajar poco tiempo, pero de una manera mucho más eficiente. Entonces, de las tres cosas, que si es mucho tiempo, muy fuerte y eficiente, solamente escoge dos de tres, ¿no? Porque no puedes las tres. Y en algún momento creo que cambian la filosofía a tienes que trabajar de las tres maneras. Tienes que trabajar muy fuerte, mucho tiempo y de la manera más eficiente, ¿no? Entonces, creo que eso ya es un poco más, o sea, te acabas tronando de esa manera. Sí. Pero sí creo también que es importante señalar que tienes que ir viendo y tú sopesar, ¿no? Hay veces que necesitas gente que esté mucho tiempo, y voy a hablar de una tarea tal vez muy tediosa, pero no por ella significa que no sea importante, pero desde una persona que está atendiendo en la recepción o un vigilante, qué sé yo. O un operador. Exacto. Tiene que estar las horas que tiene que estar, ¿no? Tal vez no va a ser lo más eficiente, porque pues, también depende de muchas otras cosas, pero va a ser algo que no puedes cambiar, ¿no? Claro. Y hay otros trabajos que tiene que ser mucho más de resolver ciertos problemas, que no tienes que estar ahí las horas, puede ser algo muy enfocado, ¿no? Entonces, sí hay un balance entre todo eso, y creo que lo más importante es disfrutar la vida, ¿no? Claro. Disfrutar el trabajo. Hace poco también estaba reflexionando que nunca vas a poder balancearla. Eso que dicen que tienes que balancear trabajo, amigos, familia. Imposible, ¿no? Sí. Algo le vas a dedicar más tiempo, algo le vas a dejar de dedicar tiempo, y obviamente estará equilibrado en tu vida, tal vez sí. Me refiero a saber o sentir que eso es lo adecuado, pero no por ello es como prorrateado el tiempo y todo es la misma calidad, ¿no? Entonces, creo que también ese enfoque, ¿a qué le vas a dedicar tiempo, no? O al trabajo, o a la vida, o hacer de la vida a tu trabajo, o viceversa, ¿no? Y fíjate, eso habla también de la capacidad que tenemos, o deberíamos de tener en la toma de decisiones, volviendo a lo que decíamos hace rato, de acuerdo al objetivo que queremos, ¿no? Y de la disposición que tengamos de querer hacer esos sacrificios, porque al final de cuentas, como tú lo dices, no puedes prorratear equitativamente en todo. Entonces, en algún lado le vas a tener que sacrificar tiempo, ya sea tu familia, ya sea tu vida social, ya sea tu ejercicio, ya sea tu hobby o tu trabajo, dependiendo de lo que quieras lograr, ¿no? Pero al final de cuentas, pues son esos sacrificios que no todos están dispuestos a llevar a cabo. Así es.
¿no? Un amigo me comentó alguna vez que el emprendedor es aquella persona que en sus primeros años vive como nadie quiere vivir y después vive como casi nadie puede vivir, ¿no? Exactamente. Y mucho con lo que decía Paco al principio de tal vez manejar mejor tu tiempo, no significa que vas a dejar de trabajar, porque vas a seguir trabajando todas las horas, pero el poder tener cierta libertad de qué hacer, cómo hacerlo y demás. Y yo creo que no es algo del emprendedor, creo que es algo que pudieras llegar a realmente a permear dentro de tu organización, es cómo habilitas a toda tu gente para que sean buenos líderes y no tengan que estar ahí, sino que puedan precisamente también disponer el tiempo que quieran y hacer lo que quieran, mientras tengan cubiertas las responsabilidades dentro de la organización, ¿no? Claro. Oye, volviendo otra vez, digamos, al tema de tu empresa, que es una cervecería artesanal. Ustedes empezaron desde hace muchísimo, desde el 2006, formalmente. Así es. De repente se dio un boom de cervezas artesanales, ¿no? Como que todo el mundo tuvo la facilidad de empezar a hacer su cerveza artesanal. Y estoy hablando de hace 5 o 6 años aproximadamente, donde por todos lados ya veía cerveza artesanal. ¿Qué pasó? Pues mira, nada más para ponerlo en contexto. En México se comercializan, lo voy a poner en una unidad que suena rara, no se preocupen por eso, ahorita piensen en el volumen, ¿no? Okay. Se llaman hectolitros, que un hectolitro son 100 litros, ¿no? Entonces son 80 millones de hectolitros es lo que se comercializa en México. Al año. Al año, así Okay. es, ¿no? Toda la industria artesanal ronda desde mis números, ni el 10%, ni el 0.1%. O sea, No, bueno. estamos hablando de 80,000 hectolitros. 80,000, sí, hectolitros, ¿no? Hectolitros. Voy a regresar. Sí es más que eso, son más de 80,000. Más de 200, ¿qué es 200,000 hectolitros? 200,000 es lo que la información que hay. Entonces, de 200,000 de todo un sector a 80 millones hay un mundo de diferencia, ¿no? Sí. En nuestro caso, que somos de las pequeñas pero grandes, pues andamos en los 9,000 hectolitros, ¿no? Sí. Y seguimos siendo muy pequeños, ¿no? Sí. Sí hay una pulverización y hay una moda más que por consumir cerveza artesanal, por producirla, ¿no? Así es. Porque el mercado no está nada fácil, ¿no? Entonces, sí escuchas de muchas marcas, sí están ahí, pero siguen sin pintar para lo que es realmente el tamaño del mercado en México, ¿no? Sí. O sea, todavía hay mucho mercado que podrían explotar a final Sí, de cuentas. o sea, pero el paladar mexicano y el bolsillo mexicano no es... No están listos todavía, ¿no? Yo creo que sí están listos. El tema es, quieras o no, la cerveza artesanal normalmente es más pesada al paladar Sí. que una industrial. Entonces, te puedes tomar una, pero no tienes el grado de repetibilidad como las otras, O sea, ¿no? te avientas un 6 o un 12 Exacto. como las otras, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hubo esta como facilidad de que todo el mundo, o que surgiera este boom de cervezas artesanales? Pues la cerveza es muy sexy. Sí, Entonces, No, y como le decía al principio, pues es el sueño de muchos. Digo, todos quisiéramos tener nuestra propia producción casera. Exactamente. No sabes el problema en que te metes, pero si te gusta, sí es lo más adecuado, ¿no? A ver, curiosamente, mi amor a la cerveza no fue por la cerveza, insisto, fue por un ¿qué hago? Y encontré en la cerveza ese medio, ¿no? Ok. Entonces, hoy estoy menos enamorado de la cerveza. Sí, al principio estuve muy, muy enamorado de esa idea romántica y demás, pero estamos generando una marca, estamos Sí. conquistando consumidores, estamos dando empleo, estamos generando valor, eso es lo que te digo, ¿no? Y bien lo podríamos hacer con una cerveza que con un jabón o con una chamarra, ¿no? Lo importante yo creo que es todo el valor que generas a través de eso. Y sí, la cerveza sigue siendo sexy, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros hemos recibido mucha ayuda de muchas personas solamente por el hecho ¿De qué cerveza? de que es cerveza, ¿no? Fíjate, qué curioso. Entonces, sí, eso pues, ha sido muy, muy gratificante también, debo decir. Excelente. Y ahora otra pregunta. Acabamos de salir, entre comillas, porque todavía hay muchas restricciones y creo que al parecer viene otra nueva ola de COVID.
pero ¿qué pasó en esos 2 años con Primus? Ha sido un altibajo muy fuerte. Son de los respiros que debes de tener. Nosotros, si nos encerraron en abril, bueno, el 1 de abril, digámoslo así, nosotros desde mediados de marzo, la mayor parte de nuestros clientes de entrada eran bares y restaurantes, cosa que nos pegó durísimo. Pues fueron de los más afectados. Ajá. Y nuestro tipo de cliente, o el tipo de cliente que es para la cerveza artesanal, cerró antes de que lo obligaran a cerrar, como que veía que estaba pasando en otros lados del mundo y decidió cerrar. Entonces nosotros dejamos de trabajar, literal, 15 días antes del cierre oficial. Del cierre oficial. Paramos, no porque nos hayan dicho, porque ya no había. No había cómo, ¿no? Entonces, pues había que pensar qué hacer. Sí. Hubo una pues ley literal en la cual si no eras esencial tenías que parar, ¿no? Nosotros ya habíamos parado antes. Por primera vez las 2 empresas grandes pararon toda su producción, lo cual eso se prepararon para solamente un mes de eso. Y curiosamente el 30 de abril recibo una llamada de Asturiano de, oye, ¿listo cerveza? Pues todo lo que teníamos en el almacén, o sea, no estábamos produciendo, pues pasen por ella, ¿no? Y eso nos ayudó mucho. Pues en cuanto se reactivó toda esa parte, nosotros tuvimos que cambiar nuestro modelo de negocio, tuvimos que ser muy ágiles. Si estábamos enfocados a vender a través de bares y restaurantes, tuvimos que migrar por completo a autoservicios, que era eso sí estaba abierto, y venta directa y con la misma gente, y tuvimos que hacer decisiones dolorosas de decir, ¿saben qué? Tales personas pues se tienen que ir porque o es la empresa, sí, o sea que todos o tratamos de salvarla para ver qué sucede. Incluso llegamos a firmar acuerdos con todos los empleados para una reducción salarial, lo cual debo decir que el 100% estuvo de acuerdo en hacerlo, y realmente fueron esos 2 meses en los cuales lo aplicamos, y podríamos haberlo seguido más tiempo, pero también yo creo que la responsabilidad que teníamos en ese momento era decir, a ver, la realidad ya cambió, y eso es parte de lo que te decía, tienes que reflexionar si lo que estás haciendo es correcto, ¿no? Sí. Entonces, si estás ahí y crees que iba a seguir todo igual después de esto, estás mal, tuviste que haber evolucionado y cambiado tu manera de pensar. Entonces, en esos 2 meses, lo que dijimos es, el mundo ya cambió y nosotros tenemos que cambiar. Totalmente. Ya nos apoyó la gente, y entonces en ese momento reactivamos todos los sueldos como debían de ser, y lo que sucedió al final de año es que nos fue muy bien ese año, muy muy bien, y lo que nos apoyaron toda nuestra gente lo volvimos a restituir antes de que terminara el año, ¿no? Entonces fue algo que todos apoyamos y pues todos salimos tablas, si lo quieres ver así, ¿no? Bueno, pero sobrevivió a la final de cuentas la empresa. Y cambiamos nuestro modelo de negocio. Claro, y que justamente va muy acorde porque, como les comentábamos, hoy estamos desde un foro de innovación donde pues va muy acorde a todos estos temas, ¿no? De renovarte o morir, ¿no? Tienes que estar en constante cambio, en constante crecimiento, y justo a lo que voy es que, a pesar de ser un producto artesanal, ¿Cómo lo complementan con esta parte digital que ya lleva muchos años en auge y que justo con esta pandemia tuvo un auge mucho mayor? Se habla de que tuvimos un crecimiento en 2 años similar al que hubiéramos tenido en 10 o 12 años de manera natural. Sí. En nuestro caso nos ayudó toda la parte digital en ese momento porque no había dónde comprar. O sea, yo creo que tienes que entender tu propio negocio, ¿no? En nuestro caso, la cerveza es una compra de impulso. Sí, claro. Tú no vas al súper y dices, me voy a comprar la cerveza de los siguientes 2 años, ni del siguiente mes, es lo que voy a consumir hoy o este fin de semana, si acaso, no ves más allá. Entonces, en nuestro caso, sí era una compra más programada, entonces toda la parte digital nos ayudó mucho porque era la única manera que teníamos de acceder al cliente. Eso nos ayudó. Una vez que se restituyó eso, sí se quedó de manera ya permanente el tema digital, pero no con el mismo impacto. O sea, bajó muchísimo, porque finalmente la cerveza la encuentran en alguna tienda, en algún bar, y es donde
generan el impulso para consumirla. Y sigue habiendo algo de compra planificada a través de medios digitales, pero es lo menos ya. Pero ya se quedó como un modelo híbrido, al final de cuentas. Sí, es híbrido. El tema es que toda la parte digital es muy cara la distribución, ¿no? Claro. Entonces, es entender, insisto, dónde quieres jugar, ¿no? Exacto. O sea, es como quererte meter a Oxxo, aunque sea un medio pues, presencial, pero la realidad es que distribuir ahí es muy, muy caro, ¿no? Sí, entonces, tienes que entender dónde quieres estar, dónde está tu consumidor y estar presente ahí, ¿no? Okay. ¿Y alguna otra manera en que la tecnología, digo, sin verlo tanto del lado productivo, en cuanto a maquinaria, en cuanto a equipo, ¿de qué otra manera les impacta o usan ustedes a su favor hoy en día las tendencias tecnológicas pues, para tener un impacto un poquito mayor, digamos? Yo creo, uno, que no hemos explotado lo suficiente el tema digital. Okay. Seguimos todavía muy, muy envueltos en cómo hacer que lo que conocemos y hemos venido llevando antes de esa parte funcione. Y también debemos de ser muy honestos y decir, no nos vamos a subir nada más porque está ahí. Tiene que haber un plan concreto con la persona adecuada para hacer que ese plan funcione, ¿no? Exacto. Entonces, somos conscientes de nuestras capacidades y sí nos interesaría mucho estar ahí. Es algo que todavía no hemos podido planificar correctamente. Fíjate, eso que comentas está muy interesante y me gustaría hacer un paréntesis ahí. Acabas de decir, no se trata de subirnos nada más por estar, ¿no? Y pasa mucho en algunos negocios que dicen, salió esto nuevo, yo necesito estar ahí. Y no hay un análisis previo de si eso te va a redituar para el negocio, si le va a ser benéfico a tu negocio, porque también puede tener un impacto negativo, que puede llevar a la ruina a tu negocio, ¿no? Entonces, sí nosotros impulsamos estas tendencias tecnológicas y promovemos el uso de la tecnología a favor de los negocios, pero siempre tratamos de inculcar en la gente esta inteligencia o esta metodología de analizar antes, ¿no? De decir, ok, esto va de acuerdo a mi filosofía, esto va de acuerdo a lo que quiero, va alineado, como tú le decías, a mis objetivos. Tal vez, bueno, entonces vamos a ver de qué manera entro que me dé un impacto positivo, o que por lo menos el positivo sea más grande que el negativo, ¿no? Así es. Y no nada más subirte al tren del mame, como dicen ahorita, por estar, ¿no? Exactamente. Sino hay que analizar, y creo que eso, por eso quería recalcarlo, me parece muy importante. Hay que analizar antes las herramientas si de verdad son las adecuadas para lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, ¿consideras que hasta ahorita Primus está haciendo las cosas bien sin tener que tomar, digamos, tanta fuerza como de las tendencias digitales? Yo creo que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Okay. Como te digo, yo creo que conocemos nuestras capacidades, tenemos ciertos deseos de Santa Claus, pero también tienes que decidir, a ver, si lo que quiero hacer es esto, necesito también llevar inversión hacia ese lado. No puede ser nada más que mágicamente sucedan las cosas, ¿no? Tiene que ser muy claro, pues que tienes que, pues tal vez contratar a una persona para que se dedique de lleno a eso. Sí. Habilitarlo de herramientas, llámese si es una computadora, si es un programa en específico, si son analistas. O sea, no es nada pues de chilamestas, ¿no? O sea, si realmente necesitas, yo creo que ser más autocrítico para ver si funciona o no, ¿no? Entonces, que si es suficiente, como lo tenemos hoy en día, una página de internet o las redes sociales, creemos que es lo que ahorita lo que podemos. Sabemos que hay inversiones que debemos de hacer más en el canal o en los puntos de venta, que creemos y están alineados con los objetivos, que podemos ser más fructíferos, sí, pero tampoco tenemos presupuesto para este tipo de cosas. Entonces es conocer tus capacidades, y tampoco los queremos endeudar ni hacer otra cosa que pueda crecer muy rápido, pero que pongas en riesgo otras cosas, ¿no? Que te lleva a morir de éxito, ¿no? Que pues sí, lo hemos hablado también en algunas ocasiones, ¿no? Así es. Entonces, eso está padre, aprender a medir tus capacidades. Lo hemos dicho también de manera personal, pero creo que también se aplica muy bien a la empresa. Conocer tus límites, intentar obviamente superarlos, pero con una capacitación, con una preparación. Y si hay riesgos que hemos tomado, o sea, es muy bueno tomar riesgos, pero tienes que saber... Riesgos calculados. Sí, ¿no? ¿Qué implica ese riesgo, no? Exactamente. O sea, sí te vas a aventar por una cosa y puede ser que pierdas,
o qué tanto podrías perder si no lo consigues, ¿no? Pero como decíamos hace ratito, ya hay un análisis previo, ¿no? Entonces ya dices, ok, si pierdo, pues va a pasar esto, pero si gano, pues va a pasar esto, ¿no? Así es. Eso está padre. Oye, cuéntanos, pues, ¿qué sigue para Primus? ¿Qué hay de nuevo? Que nos cuentes también dónde los podemos encontrar, porque a lo mejor gente que nos está viendo no los conoce o los ha escuchado, pero pues, no sabían que son de San Juan. Cuéntanos un poquito de eso. Nosotros estamos ubicados en el Parque Industrial Nuevo San Juan, acá en San Juan del Río. Exactamente. Ahí es donde tenemos un área de visitas y entonces pues, son bienvenidos a llegar a la cervecería. Ahí se les da un tour completo y obviamente pues, pueden pasar un rato agradable, no solamente conociendo el proceso, sino también degustando los productos que tenemos ahí, ¿no? Pasar un rato ameno, claro, si lo quieren ver. ¿Redes sociales? Redes sociales, Primus Cervecera. Eso es Instagram y supongo que creo que es igual en Facebook. Yo no soy el marquetero, pero... Bueno, pero ya ustedes pónganle Primus y pues lo más Cervecería que les Primus, sí. Exactamente. Y pues ya nada más para cerrar, creo que también se han vuelto, como les decía al principio, un punto turístico importante San Juan del Río, ¿no? Creo que seguimos siendo la 1 en TripAdvisor. Fíjate. Es más, ahorita lo checamos a ver si eso en TripAdvisor, a ver si están, en qué posición del top están, pero... De San Juan, obviamente. De San Juan, sí, claro. Pero incluso ya el municipio mismo los ha tomado en cuenta para esta como ruta turística que se está realizando, ¿no? Así es. Digo, fueron de las ideas padres al principio. Ya sabemos que Tequisquiapan, pues está el mundo de la cerveza, el vino y el queso. El queso, claro. Y entonces nos salió una frase muy buena de ahí del equipo de marketing en ese entonces que decía, el vecino bebe vino y el de San Juan cerveza artesanal. Órale, está buena. Está padre. Pero es como complementar la experiencia, ¿no? A final de cuentas, sí, digo, tenemos un corredor turístico muy importante aquí en el área, o en los vecinos, como bien lo mencionas, en cuanto al vino y en cuanto a los quesos, pero... Digo, también mucha gente se enfoca en la cerveza y anda buscando estas nuevas experiencias y pues bueno, Cervecería Primus creo que es una excelente opción. Así es. Para iniciar el tour podría ser, o finalizar. Yo les recomendaría iniciar. Exactamente, ¿no? Para que ya vayan entrados a los demás. Exactamente. Pues muy bien, oye, la verdad es que te agradecemos mucho nuevamente, pudiéramos seguir platicando muchísimo más, pero bueno, la idea de estas charlas, como te lo decía al principio, es que la gente... entienda un poquito más los procesos de cómo crear un negocio, de que sí se puede, es complejo, es complicado, pero creo que el mensaje que nos dejas tú es que con una buena estructura, con una buena organización desde el principio y con tener claros los objetivos... Más o menos, o sea, te voy a explicar porque es una de las cosas que traigo pugna con mi señora, ¿no? Ok, a ver. A ver, está siempre el tema, o sea, creo que estás diciendo las cosas correctamente. Lo que te quiero nada más como moldear es, creo que hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no? En las que te avientas y las haces, más o menos tomando en cuenta todo lo que dijiste. Sí. Y en las otras que analizas y te paralizas. Sí. Precisamente porque son demasiadas cosas que tienes que hacer. Claro. Entonces, tiene que ser, ahora sí que un correcto balance. Si es que se puede hacer o no, quiero hacer esto de esta manera, tengo un plan de salida, tengo un plan de a ver qué sucede, vámonos. Y me aviento, ¿me explico? O sea, es como ir al mar, de alguna manera saber que estás en alta mar y voy a decir, pues no te vas a aventar al agua nada más porque sí, ¿no? Exacto. O sea, pues por lo menos te vas a aventar alejadito de la orilla, ya viste que no hay tiburones, ya viste que te puedes salir otra vez, pues te avientas. Sí. Tal vez no tienes el plan tan hecho a eso iba, ¿no? Exacto. No, y fíjate, justo lo comentamos siempre también, ¿no? De que el hecho de... Los humanos tendemos a ser perfectibles y a querer hacer todo perfecto. ¿Y cuántos proyectos se han quedado en papel por eso? Como tú lo decías, ¿no? Tanto análisis que te crea parálisis. Sí. Hay una cosa que es prueba y error, ¿no? Y es, voy probando esto y no jalo, regreso tantito y voy probando esto. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Nos hemos aventado, hemos aprendido, hemos visto que funciona, que no. Y ya somos pues un poco más maduros en esta toma de decisiones. Exacto. Pero un emprendedor muchas veces no lo es, ¿no? Y no es ni la edad, no tiene que ver, sino es también la práctica. Si tú nunca te has aventado a hacer algo, pues, y voy a decir una tontería, pero si nunca te aventaste a organizar algún evento en tu escuela o en tu trabajo, hoy yo soy el que me voy a encargar de traer
el café. Ese tipo de cosas son las que de alguna manera, mientras más las hagas, pues vas generando una metodología de acciones, si lo quieres ver así, ¿no? Y de ahí va, seguramente lo han platicado muchas veces, si el emprendedor nace o se hace. Exacto. Yo creo que son las dos maneras, ¿no? Sí. Hay gente que me dice mi esposa, pues como tú, que ya sabes que quieres hacer algo, pero no significa que por eso soy emprendedor, simplemente quiero hacer algo. Y luego está la gente que se hace a manera de ser disciplinada y conseguir las cosas a manera de estarle talacheando, ¿no? Claro. Y yo creo que no hay una fórmula perfecta, simplemente yo creo que tienes que encontrar tu propio camino. Sí. Esa es una parte importante. Exacto. Y No, puedes, está perfecto. Es que lo que quería llegar es que justo eso, que muchas veces nos aventamos, pero nada más por aventarte, ¿no? Entonces, sí hay que tener un plan y hay que saber adaptarse a los cambios dentro de ese plan, ¿no? Así es. Eso es lo que quería llegar. Entonces, ese punto que tú nos dejas, creo que ya lo dijiste perfecto. Entonces, nada más la invitación a la gente, pues es que estas charlas, como siempre lo hemos dicho, son una manera de motivarlos, de que entiendan que las cosas se pueden lograr y que dejamos de ver a las personas, como en tu caso, que han logrado cierto éxito, como la teoría del iceberg, ¿no? Que vemos solo lo que está flotando y que decimos es que le fue bien fácil, pues es que, por ejemplo, mucha gente puede decir, pues es que él ya sabía que quería hacer algo. Pues sí, pero aún así le trabajó y aún así le costó y aún así se desveló y aún así le invirtió y se arriesgó. Eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Que la gente entienda que sí hay que tomar el riesgo, que sí hay que aventarse, hacerlo de la mejor manera posible, aprender sobre el camino y sobre todo algo que me encantó que tú dijiste, disfrutar la vida y disfrutar el camino, ¿no? Así es. Entonces eso lo hemos dicho últimamente también mucho, sí es bueno tener una meta bien establecida y un objetivo de dónde quieres llegar, pero que no sea esa tu motivación principal, ¿no? Aprender en el camino, ir disfrutando y que la llegada a ese objetivo sea una consecuencia de todo el trabajo que hiciste a través de, ¿no? Así es. No sé si pienses algo No, diferente. no, ahora sí ya no te hice el... Ya nos coordinamos. Perfecto. Oye, pues, Rodolfo, ¿algo más que quieras decirle a la gente ya para despedirnos? Pues me decían una frase, ¿no? Sí, exactamente, a eso vamos. Pues curiosamente esta semana también estaba leyendo una publicación de un colega cervecero que habla de una publicación de Confucio, ¿no? Okay. Bueno, una idea de Confucio, no fue publicación de Confucio. Y decía que el hombre tiene dos vidas, ¿okay? La segunda comienza cuando te das cuenta que solamente tienes una. Entonces me gustó mucho, lo puedes aplicar mucho al tema tal vez de emprender, ¿no? Sí. Es saber que pues no tienes muchas chances para emprender y cuando te des cuenta te vas a volver esa persona que puede emprender. Fíjate lo que son las cosas. Acabo de leer yo esa frase también hace como 2 o 3 días. Entonces, pues la verdad es que también me impactó mucho y pues sí, tiene muchísima razón. Ahorita nos las vamos a dejar escrita porque las coleccionamos en una carpetita especial y las vamos compartiendo con la gente a través de nuestras redes sociales, pues para que también sea como un recordatorio de que sí se puede y que hay que echarle ganitas, ¿no? Pues la verdad es que estoy muy contento que hayas venido, te agradecemos de verdad el esfuerzo, sabemos que nuevamente te digo, venías de viaje, vienes un poco cansado, pero yo disfruté muchísimo esta plática contigo, espero que tú también lo hayas disfrutado. Y pues ya para cerrar, ahora sí, como te decíamos hace ratito, antes de entrar a cámaras, pues la otra tradición que tenemos en este programa es que nos nomines a alguien, que tú tengas ahí en mente a alguien que digas, creo que también ha hecho cosas interesantes y que también podría aportar algo a la gente. ¿De San Juan? De donde tú quieras, si se quieren venir desde donde quieran, nosotros encantados. Mira, vamos a hacer, te dejo pensarlo 2, 3 minutitos en lo que le recuerdo a la gente de nuestras redes sociales, ¿va? Perfecto. Órale. Pues ya saben, amigos, nuestras redes sociales, Enfoque Coyotl en todos los canales, Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube es donde les pedimos muchísimo apoyo porque tenemos buenas visualizaciones, tenemos buen número de gente que nos ve, pero nos hacen falta suscriptores y pues eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, a seguir creando contenido. Tenemos el podcast, recuerden, todos los miércoles a la 1 de la tarde, estas entrevistas todos los viernes a las 8 de la noche.
Tenemos ya el programa de En Tacones con mi querida Fanny Córdoba. Vienen otros 2 programas buenísimos que vamos a producir ahí en Enfoque Coyotl. Y vienen muchísimas cosas más que estamos haciendo con la única intención de ayudarles, de motivarlos, de crear una comunidad donde nos echemos la mano entre todos y empecemos a mejorar nuestro país, empecemos a mejorar nuestra vida y pues cambiemos todo alrededor de nosotros en positivo. Entonces ya saben, el favor de siempre es que nos sigan, nos dejen un like, nos dejen un comentario para saber qué les parece todo esto que estamos haciendo o qué les gustaría ver y pues nosotros tratar de adaptar todo ese contenido que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. ¿Listo? Me perdí en una cosa, debo decirlo. Es que ya traigo últimamente que también estuve escuchando otras filosofías. Ok. Y que no es bueno hablar de motivación. No es que no sea bueno. Creo que hay que dejar atrás el lado de la motivación y hay que poner más enfoque en la fuerza de voluntad. Okay. Porque, y lo que estaba escuchando en esa plática es, tú puedes asemejar motivación y fuerza de voluntad contra una vela que puede ser la cera y el pabilo, ¿no? Y el pabilo puede ser que sea tu motivación, ¿no? Pero la fuerza de voluntad es la cera, ¿no? Y entonces tú puedes tener un pabilo muy largo, pero si no tienes nada de cera, se va a apagar. Eso se enciende, se apaga, ¿no? ¿Qué prefieres? Tener la motivación suficiente para prender la chispa, pero la fuerza de voluntad suficiente para mantenerte trabajando lo que tienes que hacer. Claro. Y me gustó mucho esa reflexión. Órale, sí, a mí también me gustó. ¿No? Está padrísima, qué bueno que nos la regalaste. Y pues ahí está, una reflexión más para que lo analicen y entiendan cómo podemos funcionar de mejor Exactamente, manera. ¿no? También cambiar esa parte. Sí, claro, muy bien. Y sigo pensando a quién nominar. Todavía, ya a veces se distrajo pensando en la... Pues estaba escuchando. Es que no sé hacia dónde dirigirlo ahorita en este momento, pero sí sé a qué tipo de emprendedor quiero llamar, porque creo que falsamente creemos que los emprendedores somos aquellos que hacemos una empresa. Cuando hay muchísima gente que es emprendedora, que pone su negocio. Es más, ya sé, no me acuerdo el nombre del negocio, se llama Ana, tiene un restaurante de comida acá en San Juan, pero no es una cadena de restaurantes, ¿me explico? Es un negocio pequeño que da trabajo, que genera valor y que no tiene que ser una empresa, ¿no? Hacia allá me gustaría enfocar. Ok. Si quieres, mira, para ya no presionarte tanto y que estés... Ahorita le pregunto a mi esposa que no se llama el lugar, pero... Perfecto. Pero ¿te parece si lo dejamos ahorita para el final del programa? ¿Te late? Sí. Vale, entonces, pues amigos, ahí está esta plática con mi querido Rodolfo Andreu. Muchísimas gracias, de verdad, te vuelvo a agradecer porque sabemos el esfuerzo que hiciste para venir hasta acá y que hayas aceptado esta invitación. Ojalá que algún día nos vamos a encontrar ya sea en nuestras instalaciones, que estaría padre que las conocieras, o que nosotros vayamos ahí a Cervecería Primos también a conocer y a darle a conocer a la gente que no ha tenido la oportunidad. Entonces yo creo que por ahí nos vamos a seguir encontrando. Ojalá que hayas disfrutado de esta charla tanto como nosotros los que estamos aquí, porque de verdad fue muy enriquecedora y esa es la intención de hacerlo y que la gente también pues se lleve algo bueno de esto, ¿no? A final de cuentas te agradezco mucho. No sé si quieras despedirte con algo. Pues no, creo que ya dije muchas cosas, me metí en lo que no me importaba. También estoy encontrando en un vecino, Salvador, que es dentista y tiene su consultorio y es un emprendedor, ¿no? Sí, y fíjate, es que este es lo rico de esto, que no importa el área, no importa la profesión, no importa, digamos, a lo que te dediques, detrás de cada persona que le está echando ganas y que está haciendo las cosas hasta cierto punto bien, hay una gran historia detrás de ello, ¿no? Y eso es lo que queremos transmitir a la gente, el que no porque sea una empresa de 100 empleados o que sea un negocio pequeño de 2, 3 empleados, no es importante y no genera toda esta experiencia de vida, a final de cuentas, en el transcurso de la creación de este negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos incentivar en la gente. Entonces yo creo que nos vas a dar muy buenas recomendaciones que ya ahorita sabremos y se las haremos saber a la gente para que también esté al pendiente de las siguientes charlas. Está bien. ¿Te late? Perfecto. Perfecto.
Pues amigos, así nos despedimos de esta emisión. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden, ayúdenos a compartir para llegar a más gente y pues seguir motivados y seguir con la fuerza de voluntad para seguir haciendo las cosas. Bien. Excelente. Así nos despedimos. Ojalá que hayan disfrutado muchísimo de esto que fue Charlas con Impulso. Enfoque Coyotl, agencia digital más foro, donde te apoyamos a aumentar tu confianza, enfocar tus metas, ayudándote con el uso de la tecnología a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos. Todo a través de cursos, talleres, conferencias, podcasts y más.